Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que sin duda ha generado muchísima polémica. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el incidente que involucró a la bellísima y talentosa Demet Özdemir en un club nocturno. Un incidente que, como verán, la obligó a tomar medidas drásticas. Así que pónganse cómodos, prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y por supuesto, mucha intriga. Esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre les traemos lo último en noticias del entretenimiento, desde los dramas más impactantes hasta los chismes más jugosos, así que no se pierdan de nada, activen la campanita de notificaciones y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos de lleno a descubrir qué fue lo que realmente pasó esa noche en ese club nocturno y por qué Demet Özdemir tuvo que, como dicen los titulares, escapar. Bien, vamos a adentrarnos en la noche que lo cambió todo. Para entender completamente la situación, tenemos que remontarnos a los hechos que llevaron a este desenlace. Demet Özdemir, como saben, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su talento, carisma y belleza la han convertido en una verdadera estrella, tanto dentro como fuera de su país. Pero como le sucede a muchas celebridades, la vida de Demet no está exenta de momentos complicados, y esta noche en particular, fue una de esas que sin duda preferiría olvidar. Los detalles exactos de lo sucedido son, como suele pasar en estos casos, un poco confusos, llenos de versiones diferentes y rumores que circulan sin parar en las redes sociales. Sin embargo, intentaremos reconstruir la historia lo más fielmente posible, basándonos en las fuentes más fiables y en los testimonios que han salido a la luz. Demet, según lo que se sabe, había salido a divertirse con un grupo de amigos a un club nocturno bastante popular de Estambul. Una noche normal, en apariencia. Música, baile, risas, en fin, una noche típica de fiesta. Pero como suele ocurrir en estos lugares, la atmósfera puede cambiar en un instante. Y así fue lo que sucedió. Parece que en un momento dado, se desató una acalorada discusión. Una pelea, para ser más directos. Y no se trató de una discusión pequeña o insignificante. Los testigos hablan de gritos, empujones y, en algunos casos, incluso de objetos volando por el aire. El motivo de la pelea. Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Algunos dicen que la discusión se originó por un malentendido entre grupos de amigos, otros apuntan a un conflicto por celos, y no faltan quienes sugieren que el alcohol jugó un papel importante en el altercado. Lo cierto es que independientemente de la razón, la pelea escaló rápidamente a niveles preocupantes, creando un caos total dentro del club. Y en medio de todo ese desorden, ahí estaba Demet. Ahora bien, aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante. Los rumores y las especulaciones sobre el papel de Demet en este conflicto varían ampliamente. Algunas versiones apuntan a que Demet simplemente se encontraba en el lugar y momento equivocado, una espectadora involuntaria de este desafortunado suceso. Según esta narrativa, ella no tuvo absolutamente nada que ver con la pelea, y su única preocupación fue mantenerse a salvo en medio del caos. Sin embargo, otras versiones, mucho más jugosas, sugieren que Demet pudo haber estado más involucrada de lo que se pensaba en un inicio. Hay quienes aseguran que la pelea podría haber sido, en cierta medida, por ella o a causa de una situación en la que ella estaba presente, aunque sin participar directamente en el enfrentamiento. Incluso algunos medios de comunicación han publicado testimonios de personas que aseguran haber visto a Demet discutiendo con alguien poco antes de que la pelea se desatara. Estos testimonios, claro está, son imposibles de verificar en este momento, y es importante tomarlos con pinzas, ya que es muy fácil que la información se distorsione en situaciones tan caóticas como esta. Pero lo que sí parece innegable es que Demet, independientemente de su nivel de participación, se encontró en medio de una situación sumamente tensa y peligrosa. Los testigos hablan de una atmósfera de pánico, con gente corriendo, tratando de protegerse y con el personal del local intentando, con dificultad, controlar la situación. En este punto es cuando llegamos al momento clave, la decisión de Demet de escapar del club. Y es que a pesar de que no hay confirmación oficial sobre el motivo exacto por el que Demet decidió abandonar el local de manera tan apresurada, las imágenes y los testimonios que surgieron después son bastante elocuentes.
Varias personas que se encontraban en el club esa noche grabaron vídeos y tomaron fotos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En estas imágenes se puede ver a Demet, claramente afectada por la situación, saliendo del club escoltada por su equipo de seguridad. No está claro si huyó por su propia seguridad, o si su equipo de seguridad la sacó para protegerla del caos. Lo que sí se aprecia es la rapidez con la que abandonó el lugar, como si intentara alejarse lo más rápido posible de esa pesadilla. Algunos testigos incluso mencionan que Demet parecía visiblemente asustada y preocupada, lo que aumenta la sensación de que la situación era mucho más grave de lo que se pensaba en un principio. Por supuesto, la noticia de la huida de Demet del club nocturno generó una ola de reacciones en las redes sociales. Sus fans, preocupados por su bienestar, no tardaron en expresar su apoyo y solidaridad a través de mensajes de cariño y ánimo. También hubo muchas críticas y comentarios negativos, especialmente dirigidos a aquellos que la acusan de haber estado involucrada en el inicio del conflicto. Por supuesto, la noticia también se expandió rápidamente por diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, generando titulares impactantes y alimentando aún más la especulación sobre lo que realmente había ocurrido. Y es que, como siempre sucede en estos casos, la falta de información oficial y las distintas versiones que circulan hacen que sea muy difícil discernir la verdad de la ficción. Ahora bien, después de esta noche de caos, ¿qué pasó con Demet? Pues, como era de esperar, la actriz ha mantenido un perfil bajo, al menos de manera pública. No ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido, ni ha aparecido en entrevistas para aclarar la situación. Esta actitud, como es lógico, ha alimentado aún más la intriga y la especulación. Algunos han interpretado su silencio como una admisión de culpa, mientras que otros lo ven como una estrategia para evitar más problemas y alimentar la polémica. Lo cierto es que hasta el momento Demet no ha dado ninguna señal de querer involucrarse en una controversia mediática. Es entendible que una situación de este tipo puede generar un gran estrés y preocupación, y muchas celebridades optan por mantener silencio hasta que las aguas se calmen y la tormenta mediática pase. En cuanto a las consecuencias de lo ocurrido, parece que Demet no ha sufrido mayores repercusiones profesionales. Al menos no hasta el momento. No se han cancelado proyectos, ni se ha visto afectada su popularidad. Es cierto que este tipo de escándalos pueden tener un impacto en la imagen pública de las celebridades, pero parece que el talento y el carisma de Demet son suficientes para superar cualquier obstáculo. Sus fans siguen apoyándola incondicionalmente y los productores siguen confiando en su trabajo. Sin embargo, es importante recordar que la imagen pública es un bien muy valioso, y cualquier escándalo, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias a largo plazo. En cuanto a la investigación del incidente, no se han dado a conocer muchos detalles. Parece que la policía turca ha abierto una investigación, como es habitual en este tipo de casos, para tratar de esclarecer lo ocurrido. Se están tomando declaraciones a los testigos y analizando las pruebas que puedan ayudar a determinar las responsabilidades de cada parte involucrada. Sin embargo, es poco probable que esta información se haga pública en un futuro cercano, ya que este tipo de investigaciones suelen ser confidenciales hasta que se llega a una conclusión oficial. Lo que sí es cierto es que la noche en el club nocturno ha dejado una marca en la vida de Demet y ha generado una gran expectación sobre cuál será su siguiente paso. Si optará por romper el silencio y hablar públicamente de lo ocurrido, o si preferirá dejar que el tiempo lo cure todo y seguir adelante con su carrera. Mientras tanto, nosotros como espectadores, solo podemos especular y esperar a que la verdad salga a la luz. Es importante recordar que la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es fiable y que es necesario ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones. En este tipo de situaciones, es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental mantener la calma y esperar a que se aclaren los hechos. Es fácil caer en el juicio rápido, pero lo justo es darle a Demet el beneficio de la duda, como a cualquier persona. Y hablando de rumores y especulaciones, permítanme compartirles algunas teorías que han surgido en redes sociales y que, aunque no tengan fundamento oficial, son sin duda interesantes. Una de ellas es que la pelea en el club no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de tensiones que se venían gestando desde hace tiempo. Esta teoría sugiere que Demet podría haber estado involucrada en algún tipo de conflicto con otras personas y la noche en el club fue simplemente el detonante de un problema mucho más profundo. Otra teoría, mucho más descabellada, sugiere que el incidente en el club fue un montaje,
una estrategia para generar polémica y aumentar la notoriedad de Demet. Esta teoría, claro está, carece de cualquier tipo de prueba, y es difícil creer que una celebridad de la talla de Demet arriesgaría su reputación de esta manera. Pero como les digo, en este tipo de situaciones, todo es posible y no podemos descartar nada. Y por supuesto, no podía faltar la teoría que involucra a alguna expareja o rival sentimental de Demet, sugiriendo que la pelea podría haber estado relacionada con celos o resentimientos personales. Esta teoría, aunque también carece de fundamentos oficiales, es una de las más populares en redes sociales y no hace más que aumentar la incertidumbre y la confusión. En fin, como pueden ver, la historia de la noche en el club nocturno es un verdadero laberinto de rumores, especulaciones y teorías. Es un claro ejemplo de cómo las noticias y la información pueden distorsionarse y manipularse en el mundo de la farándula. Pero, dejando de lado las especulaciones, lo importante es recordar que detrás de todo esto hay una persona, Demet Özdemir, que seguramente ha pasado por un momento muy difícil. Es fácil juzgar a las celebridades desde fuera, sin conocer realmente lo que están viviendo y sintiendo. Es importante mostrar empatía y entender que todos somos humanos y cometemos errores. Lo ocurrido en el club nocturno puede haber sido el resultado de una serie de circunstancias desafortunadas, o quizás un error puntual. Lo cierto es que Demet no se merece ser juzgada de manera injusta o apresurada. Merece que se le dé el beneficio de la duda y que se respeten sus tiempos y sus decisiones. Y es que independientemente de cuál haya sido su grado de implicación en el conflicto, ella tiene derecho a vivir su vida sin ser sometida a un juicio constante y despiadado por parte de la opinión pública. Ahora, como siempre, nos toca a nosotros, los espectadores, decidir cómo reaccionar ante esta situación. Podemos alimentar la polémica y el morbo, o podemos optar por la calma y la reflexión. Podemos juzgar a Demet sin conocer todos los hechos, o podemos mostrar empatía y solidaridad. La decisión es nuestra. Y hablando de decisiones, creo que es importante recordar que este tipo de incidentes también son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad donde la violencia, la intolerancia y la falta de respeto son problemas recurrentes. No podemos culpar solo a las celebridades por los errores que cometen, sino que debemos reflexionar sobre el papel que todos jugamos en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Y es que los actos de las figuras públicas muchas veces son un reflejo de los problemas que la sociedad enfrenta. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y especulación. Un vídeo donde hemos intentado desentrañar el misterio de la noche en el club nocturno que obligó a Demet Özdemir a escapar. Hemos repasado los hechos, hemos analizado las distintas versiones y hemos compartido algunas de las teorías que circulan en las redes sociales. Hemos visto cómo la información puede distorsionarse y manipularse, y cómo es fácil caer en el juicio rápido y la especulación. Pero sobre todo, espero que hayamos aprendido la importancia de la empatía, la solidaridad y la reflexión. Y es que, como hemos visto, detrás de las noticias y los titulares siempre hay personas que merecen respeto y comprensión. Demet Özdemir, como cualquier otro ser humano, tiene derecho a vivir su vida sin ser sometida a un juicio constante y despiadado. Así que antes de emitir cualquier opinión, reflexionemos sobre lo que realmente sabemos y sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de los demás. Es hora de ser más amables, más tolerantes y más comprensivos. La empatía en estos tiempos es más importante que nunca. Y con este mensaje, quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dejado algo para reflexionar. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que no duden en dejarlos abajo y compartir su opinión sobre este tema. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre los invito a que le den un me gusta al vídeo si les gustó, claro, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. De esa forma nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. También los invito a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.